tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. Primera sesión que hacemos después del parón de verano, que yo creo que no sé si a todos ya os habrá quedado un poco lejos. ¿Cómo lo sientes tú, Nico? Pues todavía lo siento cercano y con la frescura que te puede dar unas semanas de desconexión, que son más que agradecidas. Que yo creo que en el sector en el que estamos y con las novedades que nos traen cada año, el parón del verano le viene a uno que ni de perlas. Oye, te digo que cada año ya no, ¿eh? Ahora esto va cada mes o cada semana. Pues casi, sí, sí, hay que buscarse sus pildoritas de desconexión porque si no se puede hacer casi más el tener espacio mental para pensar en otras cosas es más que necesario. Eso es. Oye, pues nada, lo primero, gracias por tu tiempo, porque nos ha costado un poco encontrar fecha, pero bueno, ya lo hablábamos antes, que en la persistencia está el camino, ¿eh? Eso es, sí, sí, es la clave de muchos éxitos. Bueno, pues como sabéis, en este espacio de Dice Data Sessions lo que hacemos es conversar pues, con profesionales como Nico, que trabajan en el mundo del marketing, de la analítica avanzada, de la inteligencia artificial, de innovación un poco, para descubrir pues cómo estos profesionales trabajan en su día a día, pero también para conocerlos un poco más en la parte personal, ¿no? Que también es hacia donde a mí me gusta llevar estas conversaciones, Nico. Oye, ¿quién es Nico Lozano Argüelles? Una pregunta profunda y compleja. Pues Nico Lozano es un apasionado de los datos que por fortuna se puede dedicar a ello, que vive, ¿no? y siente con pasión su trabajo y que intenta pues ampliar eso con un equilibrio, ¿no? Balance personal y vida familiar y de amistades que hagan que el compendio en su suma pues que sume una foto completa, ¿no? y enriquecedora. Entonces, es difícil definirse a uno mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí el vivir las cosas con pasión y dedicarle tiempo a lo que crees que es importante, pues es uno de los valores fundamentales. El otro día escribías en LinkedIn creo recordar que hacías 10 años enfrascado, metido, aprendiendo, compartiendo en este mundo del marketing, de la analítica, vinculada a este sector. ¿Cómo has vivido esa trayectoria? No quiero que me la desgloses toda, pero porque entraremos en eso en detalle en la conversación. Pero si tuvieras que echar una mirada atrás hace 10 años, cuando te embarcaste en tu primer oportunidad laboral y te empezaste a acercar a todo este mundo del dato y de la analítica y del marketing, ¿qué te viene a la cabeza? Pues lo primero que me viene a la cabeza es algo que le digo a todo el mundo, que los primeros años laborales se basan en aprender a trabajar, ¿no? Entonces, aunque ponía ahí 10 años en el mundo del marketing, seguramente los primeros fuese enterarme de qué eran los negocios y de qué iba el uso de los datos. Y el resto pues ha sido el ir dándole forma a cómo coger unas capacidades técnicas y un conocimiento técnico con el que salía yo de la carrera y ver cómo puedes impactar en los negocios. Yo durante estos 10 años creo que pues he ido viendo en las empresas algo más allá del puro trabajo, ¿no? Sino el hecho de que al final pues en una empresa tienes una misión, ¿no? y vas aprendiendo y formando tanto relaciones como consiguiendo objetivos, y lo que he visto durante estos 10 años es que pese a que quizás yo estoy metido en un área de especialización que es los datos, pues en la medida en la que va avanzando el tiempo, esos datos pues pasan a darte una visión integral del negocio, ¿no? Y pasas a intentar impactar de otra manera más allá del ámbito técnico. Entonces ha habido un inicio que era puramente pues eso, saberte manejar en una empresa, saber qué tienes que dar, ¿no? qué esperan de ti e intentar hacer un buen trabajo. Y a partir de ahí, pues ir viendo cómo esas ganas que tienes tú de impactar, de aprender y de mejorar, pues a través de una especialización y de ir cogiendo más impacto en las casas,
pues vas creando ahí una ruedecita de experiencia y de expertise en un ámbito y de aprender y recoger, ¿no? Y de estar más que agradecido de todo el mundo que es partícipe de ello. Uh-huh. Oye, si vamos hacia atrás en el tiempo, cuando el Nico, como decimos en Asturias, el Nico guaje o el Nico crío o el Nico niño, empieza a formarse, a estudiar pues en los primeros cursos y después empieza a crecer en el bachiller y empieza a conformar dentro de su experiencia educativa pues unos intereses y digamos hacia dónde dirigir ese camino. ¿Cómo era el Nico niño, el Nico adolescente y el Nico que empezó a estudiar teleco en la Universidad de Oviedo? Pues un guaje tecnológico. A mí siempre me ha gustado mucho la tecnología y por fortuna me crié en un hogar en el que pues yo mi madre siempre me lo dice, que con 3 años yo he estado delante de un ordenador y mira que mi familia, mi padre es veterinario, mi madre es ama de casa y aunque parece que están lejanos a la tecnología, mi padre al ser autónomo y dedicarse y gustarle a él también la tecnología, pues nos trajo desde muy pequeñitos a mi hermana y a mí pues ordenadores, ¿no? Acceso a internet, y yo siempre he estado muy cercano a esas tecnologías porque pues, bueno, algo que llevara uno dentro pues sentía atracción y ya no solo por los videojuegos, ¿no? Yo siempre pues en casa me gustaba trastear, tanto toqueteando las máquinas como abriéndolas y destrozándolas. Entonces, desde pequeñito siempre ha habido ahí una pequeña fascinación. Luego, pues, al final la tecnología ha ganado mucha más presencia en las familias y cuando yo recuerdo cuando ya era más adolescente, el ser el técnico de la familia, ¿no? El ir de casa en casa arreglando ordenadores, instalando televisiones y montando wifis por ahí. Y eso también se trasladaba en el cole. Yo, aunque siempre he sido buen estudiante, pues los ámbitos más de las matemáticas, la tecnología, me han llamado más y siempre le he dedicado más tiempo y cariño. Y desde esos inicios, aunque la programación y el ámbito de la programación me llegó más tarde, sí que tuve claro ya desde pequeño que el ámbito de la informática y el ámbito técnico era algo que me llamaba la atención y que pues si me embarcaba en un ámbito universitario pues quería explorarlo, ¿no? Y ahí se me abrían 2 vías, que era un tema pues telecomunicaciones, que siempre lo vi como unir 2 mundos, el mundo de la electrónica, las señales y la informática, o tirarme de lleno en la informática, y como no lo tenía tan claro, pues decidí el abanico un poco más amplio que las telecomunicaciones y de ahí y con eso di el paso. Uh-huh. Lógico, además, no sé de qué ¿cómo se dice? De qué generación eres en telecomunicaciones, porque en la Universidad de Oviedo tardó en incorporar esos estudios aquí, ¿no? De hecho, en Gijón, pero... En el campus de Viesques. Sí, yo empecé en el 2010, ya llevaba unos años de rodaje. De hecho, yo fui la primera generación en hacer el grado, vale. en saltar a hacer el grado. ¿Y tuviste que hacer el TFG también? Eso es, sí. Y yo hice por los 4 años de telecomunicaciones en Viesques. De ahí pues ya salté al mundo laboral y el TFG pues lo hice en un ámbito de la analítica de datos. Uh-huh. El trabajo fin de grado fue sobre una mesa de ping-pong y cómo podías medir dónde botaba la mesa de ping-pong, el movimiento de la raqueta, para mandar esa información a Google Analytics y que pudieses hacer analítica de tus partidas de ping-pong. Empezó como un proyecto en la empresa en la que trabajaba en ese momento, en Divisadero, y acabó como un trabajo fin de grado. Qué bueno. Oye, ¿qué importancia tuvo para ti tener la oportunidad de repente darte cuenta que hay una empresa próxima a ti, en este caso en Gijón también, que se llamaba Divisadero, y empezar a trabajar en esa compañía cuando pues estaba como en efervescencia, ¿no? Como cuando algo está ahí empezando a coger brío y fuerza,
¿Y cómo viste ese salto de la universidad a tener tu primera oportunidad laboral, en este caso en Divisadero? Mira, una de las cosas que creo que el grado y el programa, o como lo enfrentó la Universidad de Oviedo con Bolonia, que estaba muy bien, era que como parte del último año de carrera, pues hacías unas prácticas y dentro de las colaboraciones que tenía la Universidad de Oviedo, yo había mirado dos que me habían llamado la atención. Por un lado estaba Divisadero, que era una boutique de expertos en analítica digital. Y por otro lado había visto Indra, que pues, tenían un programa especializado pues, en temas de señal enfocado a la aeronáutica, y a mí me habían llamado la atención los dos. Me llamaron de Divisadero, me hicieron un par de entrevistas, les encajé para entrar como parte pues de esas prácticas pues bueno, no sabe uno el por qué, pero decidí decirles que sí a Divisadero y saltar allí. Y lo que me hizo quedarme fue pues que hubo reciprocidad, ¿no? Por un lado, pues cogieron a un chico en prácticas y vieron que ahí podía haber potencial. Le dedicaron tiempo y le empezaron a meter conceptos que hasta ese momento a mí me quedaban muy lejanos, ¿no? Yo no conocía ni el mundo del dato ni el mundo del marketing. Y en una boutique especializada en el ámbito de los datos digitales para potenciar las dinámicas de ventas y las dinámicas de marketing y ventas de una de las compañías, pues para mí era todo nuevo. Entonces, pues me gustó. Y me ofrecieron el quedarme allí más allá de las prácticas y me pareció muy buena idea. Y desde entonces, pues en cuanto me dieron la oportunidad, me fui metiendo de lleno en ese mundillo y me ha encantado, que vamos, que de momento planeo quedarme ahí. Y además me consta que que hiciste buenos amigos en esa compañía, ¿no? Que después lógicamente fue adquirida por Merkel, una empresa divisadero que fue un poco pionera también en España en este ámbito, y de la mano de Sergio Maldonado y de todo el equipo que construyó ese proyecto, pues os permitió lógicamente crecer con él, ¿no? ¿Cómo viviste ese periodo? O sea, todos esos años lógicamente ocurren muchas cosas, lógicamente se forjan amistades que permanecen, porque sé que hay amistades que han permanecido y siguen permaneciendo con el paso de los años, independientemente de donde ahora estés trabajando. ¿Y cómo viste esa compra de una compañía multinacional como Merkel a una compañía que era más pequeñita, que estaba creciendo, que se estaba especializando y que se estaba haciendo un hueco en el mercado? Para mí, una de las etapas más bonitas laboralmente que he tenido ha sido en Divisadero. Al inicio de este año nos dieron a Prisa un premio en Adobe por el proyecto de transformación digital. Y puse una publicación en LinkedIn pues para agradecerle a todo el equipo el esfuerzo y al equipo de Adobe el habernos pues, premiado, ¿no? Y decir que la iniciativa que tenemos dentro de la casa pues que es diferencial a nivel internacional. Y Sergio Maldonado me ponía un mensaje ahí y decía, joder, qué orgullo, ¿no? Que alguien que saliese de la cantera de Divisadero, pues que ahora pueda compartir estos logros. Y me hacía pensar que efectivamente, que si no hubiera sido por esa cantera de Divisadero, yo no estaría hoy donde estoy, ni con el conocimiento, ni con los contactos, ni con las relaciones que tengo hoy. Entonces, aquellos años iniciales, porque yo creo que fui el trabajador 35 de Divisadero, pues fueron muy bonitos porque era exploración para todos. Entonces, a mí siempre me ha gustado y me sigue gustando el cacharrear, indagar y conocer nuevas tecnologías, y Divisadero eso creo que lo hacía muy bien, ¿no? Fue pionera, como tú decías, en el ámbito de la analítica digital, pero también fue pionero en traer otras herramientas de datos al mercado español. Pues una de las primeras implementaciones de DMPs en España se hizo desde Divisadero y se me dio el espacio para innovar. Entonces, bueno, fue un momento muy bonito. Lógicamente, después pasas ahí esa integración con Merkel y sigues evolucionando profesionalmente, pero después te llega la oportunidad de dar el salto a un medio, ¿no? A un medio, como no sé cómo decirlo, propietario, ¿no? Una compañía como Prisa.
que lógicamente todos conocemos por su trayectoria y los que nos gusta la comunicación y los que trabajamos en este ámbito, más esta parte, pues lógicamente los medios los tienes presente y los sigues. Además, yo siempre he dicho que el que se ciega ante un medio único no está abriendo su mente, ¿no? Sino que yo creo que es bueno escrutar y valorar lo que dicen diferentes medios, porque así te vas a conformar seguramente mejor una idea más sólida, ¿no? Pero ¿cómo es tu llegada a Prisa? ¿Cómo vives esa oferta, esa llamada? ¿Cómo surge y cómo te arrancas a aceptar ese reto que te plantean? Pues me preguntabas antes y no te contesté que cómo había sido el proceso de saltar de Divisadero a Merkel. Y está muy vinculado a este salto. Cuando Divisadero es adquirido por Merkel, ¿no? Hay un proceso ahí de fusión. Yo formaba parte del equipo de innovación que lideraba Juan Manuel Elices, que fue mi jefe durante muchos años. Y como parte de ese proceso de fusión, tuvimos la fortuna de ir aprendiendo cómo otros mercados que formaban parte de Merkel gestionaban capacidades similares y cómo pues hacían la gestión de las operaciones y cómo hacían sus dinámicas de ventas, ¿no? Y de las relaciones con las marcas a las que daban servicios. Entonces, en ese proceso de juntar las dos compañías, pues yo estuve muy cercano a la incorporación de esas capacidades, ¿no? Y el ver cómo cogíamos esos aprendizajes y nos los traíamos a España, hasta tal punto que llegó un momento por 2019 en el que yo paso a trabajar para el equipo de Merkel Europa e intentamos montar un equipo de centro de excelencia en una tecnología concreta que eran los Customer Data Platforms para centralizar el conocimiento de todo Merkel en Europa en ese equipo y que de ahí pues dotásemos de conocimiento a las operaciones de los distintos países. En ese momento, pues cambio de jefe, ¿no? Pues mi jefe hasta ese momento era Juan Manuel Elices y luego pasó a tener un jefe inglés, ¿no? Con el que trabajábamos en ese hub europeo. Juanma pues sigue su trayectoria y por avatares o por azar de la vida, pues conoce al que hoy es mi jefe, ¿no? Y hablando, ¿no? Y pensando en cómo darle forma al equipo, pues sale mi nombre. Pues desde Prisa Media en 2021 se decide cambiar la estrategia, entrar un nuevo CEO en la compañía, se trae un equipo directivo nuevo y entran con la ambición de unir dos patas que tenemos dentro de la casa, que son el mundo de la radio y el mundo de las noticias. Con esa ambición, pues también se empiezan a cambiar enfoques y se buscaba pues darle un cambio a cómo se estaba gestionando la parte de data. Entonces, el que hoy es mi jefe, José Gutiérrez, me contó el proyecto, ¿no? Y a través de Juanma pues nos conocimos y me contaron la iniciativa Prisa ID y lo que tenía él en la cabeza, y eso me encajaba muy bien con todo el trabajo que yo había hecho en Divisadero y luego en Merkel. Porque cuando tú estás en una consultora, una de las cosas que te suele pasar es que concibes proyectos, ¿no? Y si estás en una parte más de estrategia, pues piensas en cómo se puede utilizar pues, todas estas tecnologías y cómo se pueden explotar los datos, pero muchas veces te cuesta tener la tracción final donde lo que tú has imaginado a lo que acaba pasando, pues no se acaba de materializar. Uh-huh. Entonces, lo que me contaba el que hoy es mi jefe, me parecía que era una oportunidad muy buena para demostrarme a mí mismo incluso que lo que veníamos contando y vendiendo pues se podía hacer realidad en una empresa y que no era solo hacer una realidad, sino que eso podía impactar en el negocio. Entonces, claro, con esa premisa, ¿no? Pues me pareció un buen salto y que el entorno de los medios pues al final también es un entorno muy entretenido. Lo comentabas tú antes, ¿no? El impacto que tiene socialmente, pero también desde un punto de vista de los datos, la cantidad de información que maneja un grupo como Prisa Media, donde pasan millones de dispositivos todos los días por nuestros activos, pues también lo hace interesante desde el punto de vista técnico. Yo el otro día, este fin de semana, me registré en El País, ¿vale? Vamos a ir a un ejemplo práctico. A ver si quedamos bien en el ejemplo práctico. Cuando digo que me registré es que
me había logueado en su día, ¿no? Pero ya llevaba mucho tiempo pues queriendo suscribirme al país, como estoy suscrito no sé tú, pero yo soy de los que siempre ha pagado las licencias de programas de ordenador que necesitaba para trabajar y que siempre me ha aventurado la gente a pagar por muchas cosas que consumes en cuanto a contenido, desde podcasts especializados o que te dan acceso a comunidades o lo que ahora todos hacemos o bien vinculado a una gran plataforma tipo Movistar que te da acceso a X otras plataformas, ¿no? Como puede ser Netflix o la que sea, o de manera independiente pues pagar por Apple Plus o por Prime o por medios de comunicación como El País, ¿no? Yo, por ejemplo, pago por el Financial Times y pago por lo diré, el New York Times, ¿vale? Son dos medios por los que yo pago religiosamente todos los meses, pero nunca no había pagado por un medio español, sí me había registrado en alguno y el otro día me registré y me hice usuario de un plan del país, el plan digital. ¿Qué sabe, no voy a decir Nico, pero qué sabe el país en ese momento de Luisma? ¿Qué empieza, o de ese usuario que se da de alta, empieza a pagar una suscripción y empieza a navegar logueado por ese medio, y hasta dónde ese medio, que algo tiene como tú decías, y tú ahí lógicamente tienes que generar negocio para el medio, puede generar otros valores? Hablo de valores, no hablo de valores hacia mí, que soy cliente ahora de ese medio, y cómo Nico, el equipo de Nico, en este caso puede dar servicio a ese dominio. No sé si esto es fácil o no, ¿eh? Si no, tú vas a cortarlo todo lo que... Sí. No, es mi ámbito de especialización, entonces creo que en mayor o menor profundidad, casi te voy a decir que me cortes más a mí, le voy a intentar explicar. El conocimiento que nosotros ganamos desde Prisa Media empieza desde antes de que tú hayas hecho una suscripción, ¿no? En el momento en el que alguien entra en el país, nosotros ya empezamos a conocer a ese usuario, ¿no? Y pues lo que hacemos es recoger la traza de navegación de esos navegadores, ¿no? Que van entrando en el país, y la información que se recoge es muy sencilla, ¿no? Es, oye, ¿has visto la portada del país? ¿Te has leído un artículo de economía? ¿Te has leído el último artículo de Kiko Llaneras, ¿no? Y has estado indagando en nuestros artículos de datos, ¿vale? Entonces, ¿Qué estás delante estás delante de mi perfil y ya me estás viendo, ¿no? Eso que estás diciendo, ¿no? Casi. Entonces, con esto preguntabas por qué impacto puedes tener en la experiencia del usuario. La verdad es que una de las cosas que nos pasa en los medios es que al final hay una dicotomía, ¿no? Entre lo que tú puedes llegar a saber de esa persona que está leyendo en digital un periódico, con qué le quieres comunicar y qué le quieres transmitir. En el país ahora mismo, el contenido que Luisma ve es el contenido que ha definido el equipo editorial, ¿no? Y hay unos pequeños bloques que sí que pueden estar influenciados, ¿no? por un contexto de los datos. Pues habrás visto alguna vez algún bloque que pone lo más visto, ¿no? Pues al final lo que hacemos es no coger la visión de Luisma, sino coger una visión agregada de toda la gente que ha ido navegando por el país, y hacemos un ranking de cuáles han sido los artículos más vistos. Pero al final... Y una cosa, perdona que te interrumpa sobre esto. El otro día, cuando empecé a navegar de esta manera, vi el destacado del País Express, ¿no? Este destacado que no sé si es un producto nuevo, es algo nuevo que habéis tenido, porque no me había fijado con anterioridad si estaba. Pero ¿eso lo personalizáis también? ¿Tiene la capacidad, o eso es, digamos, el mismo? Es editorial también. Es editorial, ¿no? Es un producto editorial. Vale. El País Express lo lanzamos en julio de este año. Es un formato nuevo con el objetivo, pues, de condensar las noticias que desde redacción se consideran que son más relevantes, ¿no? Y tiene un balance con distintas temáticas, no son solo de política y de actualidad. Y lo que se buscaba ahí era, pues, también asegurarnos de que hay cierto público que quizás no tiene tanto tiempo para consumirse toda la profundidad del periódico, pero que sí que puede ver las 7 u 8 piezas que son más relevantes.
Entonces, volviendo al conocimiento, lo que nosotros conocemos de los usuarios está muy apoyado en la navegación. Lo que nos da el hecho de que tú te hayas convertido en un suscriptor es, uno, que sabemos que los suscriptores navegan más, por tanto podemos saber más de esa navegación y de los intereses de ese usuario. Dos, tenemos los detalles que nos has ido dejando en tu ficha del usuario, ¿no? Donde podemos recoger pues, tu fecha de nacimiento, tu género, y nos permite generarnos una foto sociodemográfica. Y tres, que esto desde el punto de vista del uso de los datos es muy relevante, en el momento en el que tú te registras o te suscribes, nos pasas a dar un identificador que me permite conocer a Luisma de una manera más consistente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien entra y simplemente va a visitar un artículo, pero no nos ha dejado o no se ha creado una cuenta con nosotros, yo solo sé que esto es un navegador. En el momento en el que Luisma pues, ha creado una cuenta, yo empiezo a poder unir todo lo que estás haciendo en la tablet, en el móvil, en el ordenador, y eso enriquece mi visión de tu comportamiento, porque asociado a ese dato de navegación, ¿no? El saber que has visto un artículo, también sabemos pues, el contexto de dónde lo has visto, ¿no? Sabemos pues, de la IP del usuario, podemos saber o intentar descifrar desde dónde te has conectado, si es desde Asturias, si es desde Madrid, podemos saber qué tipo de dispositivo es, ¿no? Sabemos a qué hora te has conectado, y como no te sueles conectar solo una vez, sino que vas conectándote varias veces al día y varias veces a la semana, pues podemos saber tus patrones de cuándo te gusta leer el contenido. Entonces, esto es lo que recogemos, ¿no? Y lo que estamos trabajando ahora es en ese maridaje del conocimiento del usuario con la experiencia que le queremos dar a ese usuario. Ahora mismo pesa la visión editorial, ¿no? Y lo que estamos trabajando con los equipos editoriales es en buscar una mezcla donde también les permita a ellos distribuir el contenido de manera distinta, lo que nosotros conocemos de las audiencias. Y esto es muy relevante y, vamos, queda para horas de conversación, pero hay una persona dentro de la casa que me lo dice, joder, Nico, yo creo que cuando alguien va a ver El País, lo que espera en la portada, en cierta medida, es que el país le indique que considera que es relevante, ¿no? Entonces, si Luisma entra, Nico entra, Pablo entra, Juan entra, y son portadas distintas, cuánto peso tiene esa visión editorial, ¿no? Y eso que está buscando la gente también, que es que le organices y le priorices la información, dónde queda si todo está personalizado. ¿Y tenéis discusiones con la parte editorial en ese sentido? ¿Hay tensión entre los equipos cuando lógicamente el equipo editorial quiere trasladar pues lo que la gente creen que son las noticias que deben trasladar, lógicamente, pero a veces te das cuenta de que el cliente puede querer otro contenido, ¿no? ¿Ahí puede surgir esa tensión o no? ¿Es algo que el medio, lógicamente, va asumiendo a medida que se va, por decirlo de alguna manera, rejuveneciendo y digitalizando? Yo quizás soy una persona, tiendo a decir que sí, y soy optimista, entonces cuando hablo con la redacción lo veo en positivo. Seguro que si hablas con otras personas dentro de la casa en ambos sitios te van a decir que sí, que hay conflicto, pero la verdad es que yo me he encontrado buenas reacciones cuando intentamos unir lo que se puede hacer desde el punto de vista de los datos con ver cómo esa visión editorial puede encajar. Donde, pues si piensas en El País, una de las, y no ha sido desde mi área, sino que ha sido desde el área de marketing y de suscripciones, una de las primeras puntos de fricción fue el programa de suscripción, que hoy lo damos por hecho, ¿no? Que ya tenemos más de 350.000 suscriptores en el país, pero que de su lanzamiento en su modelo actual en 2020 a hoy sí que ha habido ciertas batallas con el equipo de redacción y principalmente por las métricas, ¿no? Si tú piensas en cómo se mide el éxito de un día en el periódico en digital, pues normalmente se mide por dos métricas: el número de páginas vistas y el número de usuarios únicos. Si yo cojo y cierro contenido, ¿no? Por decir, oye, este artículo solo lo van a leer suscriptores,
eso va a penalizar a las métricas, porque va a haber gente que dice, oye, el país me coge y me cierra la mitad de la portada, ¿para qué narices voy a ir yo a mirar el país si no voy a pagar por la suscripción? Entonces, con ese tipo de razonamientos, pues efectivamente, con un programa de suscripción impactas a esas métricas principales y al inicio pues surgen fricciones, ¿no? Porque igual desde redacción cogen y tienen esa concepción, ¿no? De, oye, no quiero cerrar estos artículos, déjamelos abiertos, pero desde el equipo de suscripciones pues saben que una de las principales palancas para conseguir que alguien te pague esa suscripción es que limites cuánto contenido puede ver, ¿no? Entonces sí que pues con los modelos de negocios y cambiar el core de lo que uno hace, pues hace que surjan este tipo de debates, ¿no? Y que haya que buscar palancas para intentar suavizar esas conversaciones y buscar métricas en común, ¿no? Con esta situación que mencionaba yo ahora, una de las cosas que trabajó el equipo de marketing con el equipo de redacción fue buscar otra métrica, ¿no? Que no fuese solo las páginas vistas y los usuarios únicos los que pues se mirasen y se siguiesen, sino que trabajaron con nosotros desde la parte de data para crear lo que ahora llamamos la métrica global, que es una nota de 0 a 100 que evalúa en 3 pilares, en el engagement, que sí que tiene en cuenta pues, el tiempo en página, Claro. las páginas vistas, tiene en cuenta si ha traído de vuelta a alguien que hacía mucho tiempo que no venía a vernos, y también tiene en cuenta si ha sido capaz de captar muchos nuevos suscriptores, ¿no? Entonces, con esos 3 pilares le ponemos esa nota del 0 a 100 y hace que, pues ya como periodista, ¿no? Y como persona que trabaja en una sección en el país, tú ya puedes ver que ya no son solo páginas vistas, sino que igual si un artículo no tuvo mucho tráfico, pero hizo muchas suscripciones, pues saca buena nota. Claro, no, a mí me parece súper interesante y súper complicado esto que acabas de definir, ¿eh? La parte de conjugar la parte pues, de negocio con la parte editorial y después que el que está, digamos, viéndoos o leyéndoos en este caso, pues que tenga una percepción también buena de eso que se le está ofreciendo, ¿no? Oye, por entrar más en detalle, o sea, lógicamente el contenido y toda esta parte es interesante y forma, lógicamente, tiene una vital importancia para el medio, porque es de lo que vive, ¿no? De lanzar esa opinión, esas noticias. Pero cuando Nico llega a la compañía y te lanzan esa nueva visión del dato, de lo que se quiere hacer, de vincular, lógicamente, a nivel de grupo ese valor de los usuarios. ¿Cómo habéis, digamos, dado forma o cómo estáis intentando dar forma a esa consistencia del dato, de las métricas, para que todo el grupo, las distintas unidades del grupo, pues se beneficien de ello, de esa nueva estrategia o de esa idea digamos, por decirlo de alguna manera, de centralizar el dato y que ese dato esté disponible y a partir de ahí que podáis pues ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, personalizaciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo estáis haciendo? Hasta donde puedas contar, lógicamente, de equipo, de estructura, de problemas con los que os habéis encontrado, de algo que te sientas especialmente orgulloso que ha ocurrido, más allá del premio, que te iba a preguntar también por él, pero bueno, ya te has adelantado antes del tema de Adobe. Pero, pues eso, cosas que tú veas joder, que estáis haciendo y que están impactando y que estáis viendo resultados y que eso también en el día a día al equipo pues le da ganas de seguir haciendo estas cosas, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo entré en Prisa Media en 2022 y por fortuna lo que me encontré en Prisa Media fue que ya se había trabajado, ya se había hecho un muy buen trabajo de fondo en intentar generar esa visión en conjunto de todos los medios que tenemos en Prisa Media, ¿no? Si pensamos en España, por poner nombres a nuestras cabeceras principales, pues en prensa tenemos El País, el As, el Huffington Post, y si nos vamos a la radio, pues tenemos Cadena Ser, los 40 principales, Cadena Dial, Radio Le. Entonces, el intentar y ya no partir de una base en eso, el hecho de que ya hubiese una visión de generar una taxonomía común de información y un repositorio común de información, pues hacía que cuando yo aterrizo aquí en 2022 no fuese
la casilla cero no, sino que ya estuviese muy avanzada. ¿Qué significa el haber apostado por una visión común? Pues significa que el core de los datos de audiencias en un grupo de medios viene principalmente de nuestros activos digitales, de nuestras webs y de nuestras apps, y ahí se trabajó en que hubiese una capa de datos común, ¿no? Que pues si en un sitio lo llamo sección, pues que todos los sitios lo llame sección, que si en un sitio lo llamo etiqueta, pues que en todos los sitios se llamen etiquetas, ¿no? Y que todo eso acabe en un sistema analítico común, ¿no? Y que eso generase una visión en conjunto de todo el tráfico y de todo el consumo de contenido que se hacía y se hace en Prisa Media. Entonces eso era fundacional, ¿no? El que hubiese una capa de datos homogénea y que se enviase a un repositorio común analítico. Y por otro lado, yo cuando aterrizo aquí me encuentro pues que ya había una infraestructura cloud, la nube de Google, donde pues estaba consolidando todo ese dato de audiencia. Entonces, esa foto inicial era bastante buena y lo que hemos estado haciendo en estos dos últimos años es ampliar la foto de datos, ¿no? Si preguntas por data en grandes organizaciones como la que trabajo yo, seguro que cada uno te define data de una manera distinta y te define pues el scope de los datos de una manera distinta. En nuestro caso, hemos ido ampliando el scope y lo que gestionamos desde nuestro equipo de data no es únicamente los datos vinculados a esa audiencia digital, ¿no? Sino que desde el área de data intentamos dar un servicio integral a toda la casa, significando un servicio integral que si alguien desde el equipo de recursos humanos quiere crear un cuadro de mandos, ¿no? Pues ahí estamos nosotros para ayudarles a crear un cuadro de mandos. A tu pregunta de estrategia, pues la estrategia que tenemos ahora mismo es centralizar la operativa. Veníamos de un modelo en el que como data significaban cosas distintas y había distintos equipos de data y ahora lo estábamos unificando, pues estamos haciendo que todos los equipos pues más especialistas en data conformen una unidad y que haya una gestión integral pues de qué datos tenemos y de qué reportes tenemos para que fluya la información, ¿no? Una de las cosas que pasa en todas las casas también grandes es que empiezas creando un sistema de cuadros de mando para un equipo con una necesidad muy concreta, ¿no? Pues en un grupo de medios hay como tres ámbitos. Hay el ámbito de la producción de contenido, la distribución de ese contenido y la comercialización de lo que va alrededor de ese contenido en la publicidad, ¿no? Entonces, si yo creo un cuadro de mandos para el equipo comercial y me centro en qué ingresos publicitarios nos están entrando, inicialmente puede ser que yo esté dando euros, pero en un corto periodo de plazo, como los euros que entran están muy vinculados con las páginas vistas que haces, pues ese equipo va a querer cruzar los datos con el dato de audiencia. ¿Y qué nos estaba pasando? Pues que estaba llegando el punto en el que estábamos empezando a replicar información entre los distintos ecosistemas de datos porque operábamos de manera distinta, no porque fuese la voluntad de alguien. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es juntar la operativa a nivel de personas, juntar una visión integral de qué datos tenemos y qué cuadros de mandos existen, y nuestro siguiente paso es consolidar todo eso en lo que tecnológicamente se llama una capa semántica para que haya diccionarios de datos transversales y que da igual la herramienta que utilices para crear tu dashboard, ya sea un Power BI, un Looker, un Tableau, que tú vayas a leerlo ahí y juegues con toda la información que tenemos dentro de Prisa Media. Uh-huh. Bueno, que es mucha, y lógicamente eso que acabas de decir así explicado parece muy sencillo, pero estoy seguro que no lo es, y que además el ritmo al que también pero dime, Nico. No, sí, te iba a decir que no es sencillo, suena sencillo en el papel. De hecho, hoy por la mañana teníamos una sesión en la que nos hemos juntado pues varios equipos de la casa y hemos repasado pues todo lo que hemos construido alrededor de los datos de audiencia. Y cuando contábamos y veía lo que hemos conseguido, es para estar orgullosos, ¿no? Porque pues ya tenemos como una visión integral de lo que, pues hacías tú la referencia de tu suscripción en el país,
pues tenemos controlado lo que hace Luisma en el país, pero si esa misma cuenta la has utilizado para navegar en la SER o en AS, también tenemos toda esa información y podemos crear agrupaciones de usuarios para activarlos, pues una campaña de email, Claro. Para personalizarte la web, ¿no? Aunque te digo que no distribuimos mucho contenido personalizado, pero que sí que tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, miraba el resultado, ¿no? Y decía, joder, es para estar orgulloso. Pero luego hay una brecha que yo me he encontrado siempre en este sector, que es que llevamos vendiendo mucho tiempo una visión que parece sencilla, pero que después ejecutarla es muy compleja. Y yo creo que pasa lo mismo en el ámbito de data en general, ¿no? Y seguro que en muchos planos tecnológicos, que del dicho al hecho hay un trecho, que esa visión muchas veces ha ido muy por delante de las realidades, ¿no? Y el hecho de avanzar hacia ahí pues requiere mucha constancia, esfuerzo y ser disciplinado con intentar llegar a esa foto, pues en el ejemplo que ponía yo, generar una capa semántica común, porque te van a salir muchos entretenimientos por el medio y te va a salir el día a día, y si no le pones foco en arreglarlo, ¿no? Y en intentar mejorarlo, pues no acaba pasando. Claro. Sí, es algo como que la tecnología, es decir, siempre te está apretando, ¿no? Es como que tienes ahí un zapato que tienes el callo, ¿no? Y el zapato te aprieta porque la tecnología es como que te quiere empujar hacia algo. Y después te voy a hacer una pregunta al respecto de esto, que tú no sabes si es lo correcto o no. Por eso la importancia de ese foco que acabas de decir, ¿no? Tú si tienes un foco, intentas no despistarte y no desviarte, seguramente que el camino va a ser más, no sé si es exitoso o lo voy a llamar efectivo, ¿no? En el objetivo, en el cumplimiento del objetivo, porque si no, efectivamente, si vas a las modas o a aquellas cosas que puedan surgir, y ahí va mi pregunta, ¿no? De todo el boom que hemos vivido en el ámbito de la generativa, de la inteligencia artificial generativa, y de toda esa hype y ya, pues fíjate, los medios, lo que publican, ¿no? De la burbuja, ¿no? De esta otra burbuja tecnológica, otra burbuja de expectativas que no acaban de concretarse, los fondos que dejan de invertir en empresas vinculadas a la inteligencia artificial, etcétera, 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 ¿no? Lógicamente, con toda la dificultad que acabas de decir, que supone aglutinar todos esos datos de un grupo de medios como Prisa Media, ¿cómo habéis vivido también esta irrupción de esta nueva IA? Bueno, de esta nueva tecnología que yo creo que la gente va a quedarse en algunos casos y va a mejorar seguramente muchos procesos y muchos procedimientos y casos de uso que son más tradicionales, con modelos más tradicionales, que como me decía el otro día una persona con mucho más conocimiento que yo, a nosotros siempre nos ha funcionado los modelos tradicionales, ¿no? Esos como que nunca fallan. Ahora, si tú le quieres implementar mejoras a través de algún modelo de IA generativa, pues lógicamente pueden funcionar, pero también pueden no ser tan correctos como lo eran los anteriores, por simplificarlo mucho, ¿eh? Pero ¿cómo has vivido tú, Nico, y el equipo esta irrupción y esa exigencia de que parece que todo el mundo tiene que hacer algo de IA generativa y tienes que estar ahí y tienes que demostrar que estás haciendo algo porque si no, no te estás subiendo a esa ola? Como soy Nico que cacharrea, a mí me gusta mucho y me sigue gustando el hecho de entrar, toquetear y ver qué pasa. Y ha sido algo que con el equipo también pues, hemos intentado trasladárselo, ¿no? En el ámbito concreto de los datos, cuando yo miro a mi equipo, pues hay perfiles muy técnicos y hay perfiles están más cercanos al análisis de la información, y el conocimiento técnico que tienen al final es una palanquita para realmente conseguir extraer la información o hacer los análisis que necesitan. Entonces, cuando empezaba a cacharrear yo con un ChatGPT o con un Gemini, lo que veía ahí es que pues para perfiles menos técnicos se abría una oportunidad de que cosas que llevan horas se redujesen en el tiempo para, pues para poder hacerlo de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo en mi ámbito personal, jugando con ChatGPT, alucino ahora y ya alucinaba hace meses porque me sentía como tener un analista solo para mí, ¿no? Tú coges, le subes un CSV a ChatGPT
te pones a hacerle preguntas, ¿no? Y le dices, oye, píntame una gráfica de tendencia en el tiempo. ¿Cuál es la desviación media? Júntame estos dos CSVs y búscame las correlaciones, ¿no? ¿Qué tipo de análisis de clusterización puedo hacer? Genérame el código Python para... Y todo esto te lo hace muy bien y muy ágil, ¿no? Entonces, lo mismo que veía yo en mi ámbito personal de cacharreo con ChatGPT, creo y creía, ¿no?, que podía tener un impacto en el equipo. Entonces, ¿es el foco de nuestro trabajo? No, pero el buscar pildoritas y casos donde veamos que esto nos puede impactar, sí que creo que tiene que ser algo que se incorpore en nuestros equipos y en nuestro día a día, porque hoy ha pasado esto, pero estoy seguro que en lo que nos queda de vida nos tocará alguna tecnología más nueva que llame la atención, ¿no?, y que sea brilli, como decías tú. Entonces, nos sumamos al carro, sí, en cierta medida. Creo que vienen para quedarse y que van a tener un impacto muy grande, pero que tiene que haber una manera orgánica de meterlo, ¿no? No quizás es por recursos y por cómo estamos en los grupos de medios también, montar a una unidad de 15 personas especializadas en IA generativa. Creo que estamos muy lejos de hacer esto desde el ámbito de data, pero el buscar que en el día a día, igual que utilizas un Word para escribir un documento, pues que si quieres escribir una sentencia SQL, pues igual tiras de estas inteligencias para generarlos, pues creo que le va a venir bien a todo el mundo, y que en el ámbito del equipo pues también lo están haciendo, ¿no? El intentar incorporarlo como una herramienta más en el día a día. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, en la parte de inteligencia artificial generativa, una de las cosas que sí que estamos explorando este año es intentar democratizar los datos. Al final, hablaba del lado de la capa semántica, intentaron generar pues, diccionarios de datos centralizados para crear los cuadros de mando, pero la ambición final es que los datos estén accesibles para los distintos equipos dentro de la casa. Y que más accesible, ¿no?, que el hecho de que yo tenga un asistente y le diga, oye, ¿cuánto tráfico me ha entrado por Google ayer en la sección de virales del Huffington Post? ¿No? Y que te coja y te conteste. Eso, pues dentro de un grupo de medios donde la mayoría de la gente, el ámbito de los datos y la analítica está muy lejano, pues ayudaría mucho a que esté más presente la toma de decisiones con datos. Entonces, lo que sí que estamos haciendo es ver qué cosas incorporan herramientas que ya utilizamos que nos puedan ayudar a facilitar, ¿no?, el acceso a los datos a unidades de negocio y a equipos que no tienen ese conocimiento, porque creo que sí que es importante mantenerte en la ola, ¿no? Quizás no ser muy agresivo en inversiones que no tienes controladas, pero que si yo tengo una herramienta como Looker y Looker incorpora una asistente de inteligencia artificial que te puede ir contestando estas preguntas y que te puede generar un reporte con texto que tú ya le vas escribiendo, que está en nuestro deber el probar qué tal funciona eso y si se puede meter en el día a día y puede facilitar la vida a la gente, ¿no? Entonces, una de las estrategias que estamos siguiendo es asegurarnos de que sabemos qué funcionalidades de inteligencia artificial generativa están incorporando las herramientas que usamos en el día a día, y que al menos las probamos y vemos si tiene sentido incorporarlas. Claro, estar digamos, activo en esa escucha, en esa manera de poder innovar gracias pues a los acuerdos que tengáis con esas herramientas que lógicamente también evolucionan e implementan soluciones vinculadas a estos nuevos modelos, ¿no? ¿Qué equipo conformáis, Nico? ¿Cómo se conforma el equipo al que te enfrentas cada mañana cuando llegas al trabajo? Dentro de mi equipo tenemos varias patas. Yo siempre digo que nuestro objetivo es ayudar a la organización, y que para ayudar a la organización estamos divididos
en tres capas. Hay una capa técnica, que son las personas que se centran en construir las funcionalidades de nuestro stack de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué perfiles tenemos ahí? Pues tenemos data engineers, tenemos expertos en MarTech, tenemos expertos de arquitectura en la nube, ¿vale? Entonces, esta gente se encarga de establecer las bases de lo que después empiezan a utilizar el resto de los equipos. Con esas funcionalidades y capacidades construidas, luego tenemos una capa de operaciones, que es, oye, yo ya, poniendo el ejemplo que contábamos antes de construir cuadros de mandos, ¿no? Pues que tener a alguien que te disponibilice ese diccionario de datos, pues es el ámbito de las capacidades técnicas. Y la operación entra pues cuando empiezas a crear cuadros de mandos, ¿no? Y puedes crear muchos cuadros de mando a partir de esa fuente de datos que has ingestado. Y eso en nuestro equipo pues, se traduce en distintas operaciones. Tenemos desde gente que te ayuda a crear segmentos de usuarios para que después tú lances campañas de emails o lances un pop-up o lances una campaña publicitaria. Y tenemos un equipo centrado en la construcción de cuadros de mando, en hacer análisis y en la construcción de modelos, ¿no? Ahí es donde entran por los perfiles analistas y de data science. Y por encima de todo esto tenemos la tercera capa, que a mí me parece muy relevante, que es la que llamamos de evangelización y de gobierno. Estas son las personas que se encargan de ir hablando con todas las unidades de negocio para contarles qué se puede hacer desde data, y esas personas son las que se encargan de la gestión de la demanda, ¿no? Que si a alguien le ha gustado el que le hayamos dicho que le puedo medir una parte de la página web, pues esa persona se tiene que encargar de hablar con el tecnólogo y el que lo va a explotar después a nivel analítico para hacer que pase, ¿no? Entonces, tenemos esos tres componentes. Gente que evangeliza y gestiona la demanda, gente que se dedica a la operativa y gente que es más técnica y se dedica a montar los pilares de todo el ecosistema de datos que tenemos. Y sumado a todo esto, pues le hemos metido un componente de gobierno, que es asegurarnos también de que el acceso a la información y cumplir pues el ámbito de la privacidad y la regulación de los datos, pues que lo tenemos enmarcado dentro del equipo. Qué importante es eso de la evangelización. Pues sí, la verdad que sí, porque muchas veces, y nos pasa ya, aunque tenemos ese componente de evangelización, en estos de data que hacen, ¿no? Claro. Entonces, intentamos evitar que salga esa frase. No, y sobre todo el hacer partícipe a los demás, ¿no? A los demás equipos en el hecho de que, oye, no, es que ahora tenéis que utilizar esto porque lo dice Nico, lo dice el equipo X, ¿no? Si tú preguntas y la gente explicas estas tecnologías y esa unidad del grupo, lo que está haciendo, lo que quiere hacer y lo que podría hacer si recibe la información de cada una de esas unidades, lógicamente eso se va a enriquecer sí o sí, ¿no? A medida que lo hagas bien y que tengas el equipo lógicamente alineado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es súper importante, siempre tener esa parte de evangelización de alguien que vaya explicando y que vaya tomando notas, ¿no? Y trasladando un poco lo que se puede hacer. Oye, te iba a preguntar ahora, ¿dónde te ves como retos en los próximos meses, años? Mira, estaba leyendo, me acaba de llegar hoy un libro que el otro día me compartía un amigo de aquí de Gijón, Pelayo, una noticia en otro medio, no era el vuestro, era otro medio de comunicación, una noticia de... No digas el nombre. no voy a decir. Pero bueno, quien quiera buscarlo va a encontrar, porque en cuanto diga el nombre del autor, si lo buscas en internet, la primera referencia es ese otro medio. Es Omar Hatam, que es el responsable de inteligencia artificial de la NASA, que es nacido en España. De hecho, su madre es granadina. Y el otro día hablaban de este libro que acaba de salir publicado y que se titula Esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad, ¿no? Bueno, hacia dónde vamos con toda esta tecnología. Me lo tengo que empezar a leer hoy, me llegó hoy y hoy empezaré a leerlo. ¿Dónde te ves dentro de todo este, como decimos también en Asturias, barullo, dentro de todo este ruido que hay, no solamente ya en lo profesional, sino cómo ves el futuro de todas estas tecnologías y
¿Dónde te ves tú en unos años trabajando y disfrutando? La respuesta real es que no lo sé. El medio plazo es el que creo que tengo más claro. Lo que me pide el cuerpo ahora es centrarme más en el impacto, ¿no? En que asegurarnos de que el trabajo que hacemos desde un equipo de datos pues puede canalizar y hacer que pues los números en los ingresos y en cómo opera un grupo de medios, pues que se materialice, ¿no? Y para mí eso implica que profesionalmente y personalmente, pues tiene que haber un cambio en el foco de mi trabajo, ¿no? Quizás por lo que me gusta el cacharreo, siempre estoy muy cercano a lo que hacemos técnicamente, ¿no? Y lo que entregamos al resto de áreas. Y creo que el siguiente paso en mi carrera pues pasa por no alejarme de ello, ¿no? Pero el poner el foco en cómo nos estructuramos y cómo pasamos a tener conversaciones donde el foco está en el output, ¿no? En qué va a salir de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y generar una conversación con los equipos de negocio a raíz de las peticiones que nos piden. Y eso, aunque dicho así, también puede parecer sencillo, el cambiar la mentalidad, ¿no? El cambiar el foco de tu trabajo, pues no me parece trivial. Y creo que pues puede ser algo bonito para todos, ¿no? Desde el punto de vista de mi área, porque creo que nos va a meter a todos una mentalidad distinta. Dentro del equipo tenemos uno de los valores, es el que llamamos mentalidad D+1, ¿no? Que es pensar siempre en tú da por hecho, ¿no? Que sea, lo que vayamos a montar, en algún punto lo vamos a montar. Lo que tenemos que estar pensando es, una vez que esto esté montado, el día siguiente, ¿qué vamos a estar haciendo con esto? Entonces, escoger uno de los valores que tenemos ahí en el equipo y pensar eso cómo se extrapola a Prisa Media, ¿no? Y intentar pues cambiar parte de cómo operamos dentro del grupo a través de esa mentalidad. Y vinculado a la inteligencia artificial generativa y lo que mencionabas, ¿no? De lo vinculado o el impacto que puede llegar a tener a nivel humanidad, yo sí que creo que pues estas nuevas capacidades que están apareciendo van a ser bastante disruptivas y que ya estamos viendo que aunque hables de burbuja, ¿no? Y veamos acciones de Nvidia que suben mucho, luego caen, sí que habrá cierta especulación, pero que hay cosas tangibles y materiales que quizás en otras olas y disrupciones tecnológicas no habían sido tan evidentes. Y yo creo que ahí se va a abrir un ámbito que para gente que le guste estructurar, ¿no? y jugar con componentes y bloques, les va a dar mucha libertad y escala. Entonces, cuando yo pienso en el equipo que tenemos en Data, antes te hablaba de cómo estábamos organizados, no somos tantos y creo que el hecho de poder ganar, hacer con los poquitos que somos, tener mucho más impacto gracias a estas tecnologías tiene que ser parte de ese foto pues en el medio y en el largo plazo, porque a veces que leo y escucho pues, imaginaciones de qué pasará en el futuro, hablaban del solopreneur, ¿no? Ese emprendedor que emprende solo, que podrá llegar a generar empresas de facturar 1.000 millones de dólares gracias a la inteligencia artificial generativa, porque podrá hacer y tendrá muchos equipos que no son equipos reales, ¿no? Sino que son inteligencias artificiales. Eso igual es muy visionario y no sé si lo llegaremos a ver, pero eso a menor escala sí que creo que podrá materializarse y que para la gente que nos dedicamos a los datos, nos gusta cacharrear y creemos que esto puede ser disruptivo, pues el incorporarlo en una hoja de ruta y darle escala a los equipos gracias a esto, pues puede ser muy bonito. Hombre, es un reto, ¿no? Yo también creo que esto que estamos viviendo, para mí, sin ser un experto, como ya he dicho, ni mucho menos, sino escuchando a los que realmente sabéis y a la gente que está en negocio y a la gente que en su día a día investiga y lleva pues esas investigaciones también después a mercado y hace un producto y ese producto funciona, se evalúa. Yo creo que hay muchas cosas que se van a quedar. Yo creo que hay una parte
que no hemos hablado porque no toca en lo que hoy, en tu medio, ¿no? En donde trabajas, que esto es lo que tiene que ver con la medicina y con las investigaciones biotecnológicas. Yo creo que ahí también hay unas ayudas con estas tecnologías brutales que van a provocar muchas mejoras en muchos descubrimientos que ya estamos viendo. El otro día Google presentaba también, DeepMind Google presentaba también una nueva evolución de lo que fue en su momento AlphaFold y en tema de las enzimas y las proteínas y todo esto. Y yo creo que ahí hay unas oportunidades tremendas que las vamos a ver y otras que se van a quedar sí o sí, porque lo que tú dices, estas inteligencias o estos modelos te van a permitir ciertas cosas que antes eran realizadas por otro tipo de personas o por otros perfiles y que ahora mismo pues te pueden dar ese soporte, ¿no? con todas ellas y lo que va a evolucionar, lo que veremos evolucionar en los próximos meses / años, ¿no? Así que, oye, Nico, yo sin más quiero darte las gracias, como te dije al principio, por este tiempo. Además eres una persona que yo creo que el medio te tendría que utilizar como divulgador y como evangelizador. Bueno, creo que tenemos expertos en la casa que hablan mucho mejor que yo y que comunican mucho mejor que yo. No, te quería agradecer a ti, Luisma, uno, la insistencia y dos, el cómo haces las entrevistas, ¿no? Porque debe ser de las primeras que lo llevan así a un tono un poco más personal, que te hace pensar, ¿no? Y te saca pues del día a día. Y se agradece porque, bueno, te lleva a hacer reflexiones que quizás de otra manera no las hubieras hecho. Así que gracias por invitarme. Bueno, como siempre digo, aprendiz de la radio en este caso, ¿no? Que siempre es un medio que siempre me ha gustado mucho. Siempre lo he tenido presente gracias a mi madre, yo creo, y a mi abuela en casa, ¿no? Esas madres a las que tanto debemos, esas abuelas a las que tanto debemos y que en mi caso, pues la radio, me imagino que como otros muchos españoles y españolas, pues siempre ha estado presente, ¿no? Y mire, fíjate que nunca me había puesto delante de micros y fue la pandemia cuando, pues, oye, coño, algo habrá que hacer con esto, vamos a aprender a hacer otras cosas, ¿no? Y pues mira, ahí me ha llevado a tener la posibilidad de conocer a muchos profesionales en distintos ámbitos y en sectores muy, muy, muy diversos, pero que al final siempre digo que detrás está la persona y si tú a la persona la intentas pues llevar a ese ámbito más tranquilo, ¿no? Más humano, que yo siempre digo que será difícil que igual una inteligencia de este tipo empatice y nos permita mantener estas conversaciones y sobre todo si te tuviera enfrente y nos estuviéramos mirando a la cara, que en este caso no lo hacemos porque es solamente audio, los matices de esas entrevistas también cambian, ¿no? Sobre todo si tenemos un buen estudio y unas buenas cámaras que nos cogieran los ojos, las sonrisas, los gestos, ¿no? Yo creo que ahí cambia también ese panorama. Pero no, Nico, muchas gracias a vosotros. Tengo a otro de la casa pendiente, que es Kiko Llaneras, que me está dando largas desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo conseguiremos también. A Kiko ya tengo mucha relación con él. Y lo conseguiremos porque me parece también un fantástico profesional y cómo desde el dato lógicamente se puede enriquecer la información, ¿no? Y contar las cosas pues desde un punto de vista no sé si decir más real, pero más tangible y que te visualice, pues yo qué sé, desde unas elecciones, unas olimpiadas, un cambio climático, yo qué sé, mil historias, cómo afecta al alquiler de la vivienda, ciertos parámetros, ¿no? Ahí hay mil cosas que se pueden hacer con esos datos y Kiko ahí es un maestro, así que pelearemos para... Es un arte hablar con los datos. Eso es. Oye, Nico, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todos los y a todas las que habéis estado ahí abajo escuchando y a los que después escucharéis este podcast en diferido y nada, nos seguimos viendo y escuchando por aquí. Venga, os pongo la música y cerramos. Gracias, Nico, muchas gracias. Chao.